el plato fuerte. Bien, el día de hoy se presenta esta estrategia, que es una campaña de información. Particularmente esta mañana Leticia Ramírez, la Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, presentó esta campaña El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Las dos aristas, los dos contrastes. Va a ser un esfuerzo coordinado de prevención y atención permanente a nivel nacional. Muy importante, Arlene, porque no solamente estamos hablando de que son las drogas un problema, sino entender por qué los jóvenes, por qué algunas personas tienden a el consumo de drogas y poder ayudarlas. Hoy se trató de esta manera, Arlene. Así es, Miguel. 8 secretarías, varias dependencias gubernamentales a nivel federal, estarán trabajando en 3 ejes principales, que es la prevención para sobre todo las juventudes y adolescencias de este país, la promoción a los autocuidados, la unión a la familia, la promoción a la creación de amistades que puedan cuidarnos como lugar o red de apoyo y por otro lado la difusión de las consecuencias de esta sustancia. Vamos a escucharlo. Porque vamos a hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo coordinado. ¿Para qué es el esfuerzo? Para decirles a las y a los jóvenes, a las y a los adolescentes del daño que causan las drogas. Compartiremos información científica que les permita tomar las mejores decisiones por su bien. La campaña tiene 2 grandes pilares: la prevención y la atención. La prevención la atenderá particularmente la Secretaría de Educación, apoyada por la Secretaría de Cultura. Y la de atención, la de atención será fortalecida, trabajada por todo el sector salud. Es una campaña preventiva, nacional y permanente. Arlene, ya mencionabas que varias secretarías de Estado van a entrarle a esta campaña. Una de ellas muy importante, la Secretaría de Educación Pública, y hoy se habla que va a haber una estrategia dentro de las aulas para darle información a los jóvenes. Se van a dedicar de 10 a 15 minutos, 2 o 3 veces por semana, para informar sobre el consumo y los riesgos de los diferentes tipos de droga. Se busca llegar a más de 11 millones, casi 12 millones de estudiantes, principalmente de nivel secundaria y preparatoria. Cuando me tocaba estar en la calle hablando con las personas, sintiendo el termómetro ciudadano, Arlene, en alguna ocasión preguntamos si consideraban importante que hubiera una campaña de información. El entonces presidente López Obrador hablaba de que iniciaría una campaña de información y la gente decía sí. Sí requiero información, sí es muy importante, y recuerdo a un joven que decía, pues me gustaría que hablaran de los diferentes tipos de drogas y el daño que provoca cada uno, de forma seria, ¿no? No aléjate de las drogas porque son peligrosas, de forma seria, ¿qué es lo que le provoca al cuerpo humano las drogas? ¿Te acuerdas, Miguel, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando salió esta musiquita de Vive sin drogas, que después se volvió un meme, donde lo único que hacían era poner una florecita bailando? Pero no explicaban, y interesante, porque fue el sexenio pues, con más afectación en materia de drogas, por supuesto, teniendo a un narco dentro del gabinete, pero no nos informamos como juventudes, como adolescencias y como niñez. Lo que se busca hacer con estas campañas es que le pongamos nombre a los problemas, le pongamos nombre a las cosas y que los adolescentes y los jóvenes puedan identificar visualmente pues cómo parecen, cómo se ven visualmente las drogas. Esas campañas iniciarán para la secundaria el 13 de enero y para la preparatoria media superior iniciará el 4 de febrero por 9 semanas de manera constante. Vamos a escucharlo. ¿Cuál es el propósito general? Instrumentar una estrategia en el aula que informe y contribuya a la prevención del consumo de drogas entre alumnas y alumnos de educación básica y media superior. Queremos promover el conocimiento y la reflexión en torno a las características y efectos adversos a la salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas o drogas entre la población adolescente.
brindar herramientas al personal docente para sensibilizar a las y los adolescentes sobre los daños irreversibles a la salud y también fomentar el desarrollo de habilidades de autocuidado y toma de decisiones en las y los estudiantes para preservar su salud física y mental. ¿En qué consiste la estrategia en el aula? Bueno, arranca este 13 de enero en secundarias y el 4 de febrero en educación media superior. Se trata de que los maestros hablen sobre este tema con una guía que les hemos preparado especialmente para ellos, la guía para docentes, que es material para que puedan hablar de 2 a 3 veces por semana las siguientes 9 semanas. ¿Qué contiene esta guía? Pues contiene información sobre las distintas drogas, por ejemplo, las drogas y su clasificación, el fentanilo te mata. También se habló de las jornadas comunitarias que se van a estar realizando. Van a ser asambleas con padres de familia para informar sobre cómo es la estrategia, de qué va esta estrategia de prevención y consumo contra las drogas. Así se explicó. Justo en esas asambleas se va a hablar sobre estos temas y además se les va a dar una guía que hemos preparado también para los padres y madres de familia, que explica qué son las drogas, qué efectos tiene en la salud, cómo pueden detectar a sus hijos que tienen algún tipo de problema. También vamos a hacer 13,000 asambleas en educación media superior a partir de la última semana de marzo y el mes de abril. Después de que tengamos estas 9 semanas, vamos a tener una jornada nacional, una primera jornada nacional el 14 y 15 de marzo. ¿Qué se va a hacer ahí? Distintas actividades en la escuela y la comunidad. Por ejemplo, obras de teatro, periódicos murales, concursos de canciones, actividades deportivas, todo en torno a hacer conciencia de la importancia de evitar las drogas para que de manera diferente y lúdica abordemos este problema y ayudemos a la formación de conciencia. La segunda jornada la vamos a realizar el 14 de junio. También se está preparando, como ya lo ha anunciado la Presidenta de la República, por parte de Miguel Torruco, una clase masiva de box el próximo 6 de abril, pero es una campaña integral que vamos a abordar con todo para evitar que las y los adolescentes, nuestros jóvenes, caigan en las adicciones y que no consuman drogas. Además de las campañas en materia de educación que se implementarán en diversas instituciones de escuelas a lo largo y ancho del país, algo que ha caracterizado la mañanera de la presidenta es explicar científicamente al pueblo de México cómo funcionan las cosas. Ya hemos visto el desmentido de New York Times, donde nos explicaban cómo funcionaba el fentanilo, por qué no era viable la versión que estaban dando, porque era poco creíble. Y el día de hoy, el secretario de Salud, David Kershenovich, también explicó cómo el consumo significativo de esta droga pues afecta a la vida, pero también hablaba cómo los índices en nuestro país pues no son una preocupación, sin embargo es importante atacarlos, así se menciona. Yo diría que el problema de las drogas es un problema de responsabilidad social y además es un problema de responsabilidad del gobierno. La mayor parte de las drogas que se consumen están más o menos en un estado estable, significativo pero estable. Es probablemente las metanfetaminas el consumo más importante
que tenemos. Y sin embargo, el fentanilo es el más significativo en el sentido de mortalidad y de daño que produce. Ante eso, la Secretaría de Salud ha tratado de conformar una estrategia común entre todos los componentes de la Secretaría de Salud. Bien, también se habló el día de hoy de que el tema del consumo de drogas también va a tener un enfoque desde la salud mental, además de campañas y fortalecer los sistemas que se tienen en hospitales, clínicas, centros comunitarios de salud mental, fortalecerlos para prevenir el consumo, evitar las adicciones y así como también atender a quien ya tiene un problema de adicción o que ya lo superó. Lo que mencionabas, Arlene, cómo reintegrarlo a alguna actividad productiva y social que ayude al desarrollo del país. Es una estrategia global. Y sin criminalizar al consumo, que es algo que países autoritarios suelen hacer, criminalizar a quien lo consume y no atender las causas. Lo que se busca y lo que mencionaba el secretario es importante, porque no solamente se trata de prevenir, sino de dar un seguimiento a quienes ya consumen y que tienen un alto riesgo de poder incluso caer en drogas como el fentanilo. Así se menciona. Hemos diseñado 3 aspectos que son muy importantes. El primero que acaban de oír es prevención. El hacer una política preventiva es muy importante para tratar de contener las adicciones. Pero el segundo es el tratamiento, que es mejorar los servicios de atención a las personas que tienen adicciones. Y el tercero, que es muy importante y que es distinto en esta campaña, el fentanilo te mata, tiene que ver con la rehabilitación y la integración social. Es cómo facilitar la reintegración social de las personas que han superado las adicciones. Por ejemplo, en mujeres las causas más frecuentes son ansiedad, depresión, trastorno bipolar o estrés postraumático, por distintas causas. En los hombres, las causas más frecuentes son los trastornos en el déficit de atención, sobre todo en gente joven. Entonces, ante eso, se han diseñado varias estrategias, los pasos que podemos seguir en la atención de una persona con adicciones. Arlene, entender que son 3 pilares para este tema de la atención al consumo de drogas. Así es. Prevención, el tratamiento y facilitar la reintegración. Por eso estaba explicando el secretario de Salud cómo se trabaja en cada una de ellas. Pero ¿dónde se va a trabajar? Precisamente a través de la red que se tiene de unidades médicas de primer nivel, centros comunitarios de salud mental y adicciones, hospitales generales donde se brinda también atención de urgencias cuando una persona tiene una crisis y necesita servicios de urgencia. También las camas de hospitales que se tienen, se hablaba de que se va a reforzar estos espacios para brindar una mejor atención. Se habló precisamente de la red que tiene el sistema de salud público para atender el tema de adicciones y se explicó cómo se va a fortalecer de esta forma. Y aquí está la capacidad instalada que tenemos en el sector salud. Es una estrategia común entre todos los componentes de la gestión. Tenemos unidades médicas de primer nivel que tienen sitios para atender el problema de salud mental y adicciones. Tenemos centros comunitarios de salud mental y adicciones específicos. No todos los países tienen unidades especializadas dedicadas a atención de salud mental, como son hospitales psiquiátricos, etcétera. Y nosotros tenemos una red muy importante en relación a eso. Acabamos de escuchar una de las líneas de acción por parte de la Secretaría de Salud, pero por otro lado también existirá un eje muy importante que ya mencionábamos, que es la difusión
de esta campaña. El día de hoy, José Carlos Azcárraga, presidente del Consejo de Comunicación, se suma con 300 millones de pesos que serán invertidos en la campaña contra el fentanilo dirigida para los adolescentes y jóvenes de este país. Vamos a escucharlo. Hoy estamos aquí para unir esfuerzos para el bienestar de nuestras y nuestros adolescentes, colaborando con el Gobierno de México y sumando con los diversos sectores de la sociedad para implementar acciones que prevengan que más personas jóvenes caigan en el consumo de sustancias nocivas. Para lograrlo, estaremos destinando una pauta de 300 millones de pesos para la difusión de las campañas de diversos medios de comunicación como radio, televisión, impresos, espectaculares, parabuses y miles de medios más. Aprovecho para agradecer a la CIRT y a la industria del radio y televisión por su gran apoyo para hacer llegar a nuestros mensajes a todos los rincones del país. La estrategia estará acompañada de una importante plataforma digital, alianzas con diferentes sectores de la sociedad. Llegará a escuelas secundarias y preparatorias con conferencias, cursos y eventos, así como bardas de arte urbano. También trabajaremos de la mano con influenciadores para amplificar el mensaje. Quisiera hacer una invitación también a todas las madres y a todos los padres de familia y a todo círculo cercano a los adolescentes, a abrir espacios de diálogo con ellos y escuchar sus preocupaciones. Y este día también se puso sobre la mesa de nueva cuenta si México está produciendo drogas sintéticas como fentanilo que llegan a Estados Unidos. Se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nuevamente ella explicó que hasta el momento no se ha encontrado de evidencia que compruebe que esto suceda así. ¿Por qué? Por el reportaje del New York Times, que es poco creíble por las imágenes que se muestran, que entre compañeros reporteros, Arlene, platicábamos que quizás lo que hizo el New York Times, quizás se acercó con alguien que esté relacionado con grupos de la delincuencia y que quiso simular. Quizás eso le hubiera dado una mejor explicación, una simulación de cómo sería, ¿no? Pero ellos lo presentan como si fuera real, creando esta imagen falsa de que en nuestro país se produce fentanilo y de una cosa, una forma tan sencilla, cosa que no es así. El gobierno de México encuentra laboratorios clandestinos, se destruyen y lo que se ha encontrado en esos laboratorios clandestinos es que se fabrican drogas sintéticas como la metanfetamina, no fentanilo. Cuando se ha encontrado fentanilo ya es elaborado. Y también se han encontrado laboratorios clandestinos con precursores químicos. Pero la evidencia que diga que México fabrica fentanilo y lo lleva a Estados Unidos no se ha encontrado como tal, Arlene. Así es importante que los medios de comunicación se guíen con veracidad a lo que informan a la gente y más cuando se trata de temas tan importantes como la salud. Vamos a escucharlo. Nosotros combatimos la fabricación ilegal. Damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país, o también la entrada de fentanilo para usos médicos. Hay un seguimiento muy puntual por parte de COFEPRIS, de aduanas y de seguridad. La posibilidad que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando en el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. El día de hoy, una periodista hizo la relación de que Carlos Slim en el 2017, en 2018 compró acciones en New York Times, en el 2017 se quedó con el 8% de las acciones de este medio de comunicación estadounidense y le preguntaba a la presidenta, ¿cree que tenga que ver que sea un golpe de un empresario mexicano hacia el gobierno de México? Ella menciona, primero hay que revisarlo, no hay que hacer acusaciones sin facto, algo que claramente pues es irónico porque el New York Times sí lo ha hecho. Es importante que tengamos hechos y también dice, no creo que un periodista mexicano
tenga estas acciones hacia el gobierno de México. Vamos a escuchar cómo se menciona. Primero habría que ver si todavía Slim tiene las acciones. Habría que revisar eso, ¿no? Para tener la certeza de si todavía tiene o no. Hasta donde yo sabía, creo que ya no tenía acciones, pero hay que revisarlo para tener la certeza y poderlo informar. Más allá de ese tema, que no creo pues que se utilice en este sentido el New York Times por un empresario mexicano. El que nosotros denunciáramos que no es creíble el reportaje del New York Times tiene que ver con dos temas principales. Uno, con exigir siempre la veracidad de la información. Esa es una obligación de todo medio de comunicación, de todo reportero y también del gobierno. Arlene, al iniciar estábamos hablando de que hoy también toca chocolate y rosca, una actividad que se hace en familia. En México hay valores, hay tradiciones que mantienen a las familias unidas y eso no sucede en Estados Unidos, donde hay desintegración familiar, hay descomposición social y por ello una de las causas que haya esta crisis de consumo de fentanilo que cobra la vida de millones de jóvenes cada año. En México no hay esa crisis de consumo de fentanilo como hay en ciudades de Estados Unidos ni de Canadá. Así se habló esta mañana. Nosotros combatimos la distribución de fentanilo en nuestro país, sea que vaya a Estados Unidos o que sea para distribución nacional. Es una droga ilegal que tiene que combatirse. Y además, pues la violencia que se genera por el consumo de las drogas, principalmente en los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón por la que en Estados Unidos hay una crisis que lleva prácticamente 100,000 muertes de personas al año en el consumo de fentanilo? ¿Pero por qué allá se da el consumo y aquí no? ¿Por qué allá se tiene esta crisis del número de defunciones asociadas a este consumo y aquí no tenemos y no queremos tenerlo? Yo creo que una primera parte sí tiene que ver con valores de nuestra sociedad y cómo nos cuidamos en la familia. Sí hay problemas de drogadicción, sí, y como bien decía el doctor Kersenovich, los estamos atendiendo y se lo dije cuando hablé con el presidente Trump, cuando me dijo, ¿por qué ustedes no tienen el problema de consumo de fentanilo que tenemos nosotros? Le dije, bueno, primero creo que es por los valores de nuestra sociedad. Segundo, la campaña que se hizo. ¿De dónde viene el consumo de opioides en la sociedad estadounidense? De las farmacéuticas. Entre el material que se presenta para informar sobre la crisis del consumo de fentanilo, se presenta esta miniserie, capítulo primero, que fue realizado en el Sistema Público de Radiodifusión, el SPR, al cual orgullosamente pertenecemos, y la presidenta Claudia Sheinbaum menciona la importancia de seguir informando a la gente sobre esta problemática. Vamos a escucharlo. Ninguna otra droga en la historia, como el fentanilo, había acabado con la vida de tantas personas en el mundo. ¿Qué ha ocasionado que estemos frente a una droga tan letal y distinta a las demás? Para entenderlo es necesario remontarnos a su primera aparición en 1959, cuando el Dr. Paul Janssen lo sintetizó por primera vez en Bélgica, con el objetivo de crear un analgésico potente y de acción rápida para utilizar en pacientes que sufrían enfermedades que ocasionan dolores intensos como el cáncer. Así, el fentanilo reemplazaría a la morfina. En 1960, Janssen creó su propia empresa, Janssen Pharmaceutical, con sede en Berce, Bélgica, la cual aprobó el uso del fentanilo y en 1961 vendió su fórmula a la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, quienes desde un principio advirtieron su peligrosidad debido a su intensidad. Sin embargo, le permitieron a Janssen seguir trabajando para ellos en el desarrollo de nuevas variantes del fentanilo conocidas como análogos.
Para 1963, varios países de Europa Occidental ya utilizaban el fentanilo mezclado con diversos analgésicos. En Estados Unidos hubo resistencias para su uso. La Organización de las Naciones Unidas sometió sus precursores en 1964 a la fiscalización internacional, incluyéndolo como una sustancia en la lista 1 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Sería hasta 1968 que el regulador estadounidense, la Food Drug Administration, autorizó su uso médico únicamente diluido con droperidol, un sedante patentado por Johnson & Johnson llamado Inovar. En un principio, Inovar tuvo éxito en hospitales supliendo a la morfina, especialmente en pacientes con patologías cancerígenas y en operaciones muy intrusivas. Años después se detectó que estaba generando efectos adversos debido a su composición química, entre ellos depresión respiratoria intensa, así poniendo en riesgo la vida de las personas. En 1990, Estados Unidos vivió un cambio radical en la manera de recetar analgésicos, la cual partió de tratar a los pacientes de manera distinta, incluyendo el dolor entre las constantes vitales de los pacientes e incrementando el uso de opioides para atenderlo, dejando de lado la oposición de los médicos a prescribirlos por su alta adicción. Entrados los años 90 se vivió el boom de los opioides. La familia Sackler, dueños de Purdue Pharma, comenzaron a multiplicar su riqueza debido a las altas ventas de un fármaco de su producción, el OxyContin, un fármaco de la familia de los opioides que comenzó su producción en 1995, el cual fue promocionado como una pastilla que aliviaba el dolor de manera prolongada, por lo que los pacientes únicamente tendrían que tomar 2 al día. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NLM por sus siglas en inglés, en 2001 la farmacéutica gastó $200 millones en una serie de estrategias para comercializar y promover OxyContin. La campaña publicitaria fue tan efectiva que la fortuna de los Sackler incrementó hasta los $13,000 millones. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. E impulsó la prescripción de este tipo de medicamentos con la impartición de congresos y conferencias. De acuerdo con la misma organización, entre 1996 y 2001, Purdue realizó al menos 40 conferencias nacionales sobre el tratamiento del dolor, con una asistencia de más de 5,000 médicos, y para el año 2000 aumentó su fuerza de venta de 318 representantes de venta a 671 y su lista de médicos a 94,000, lo que derivó en el aumento del número de adicciones entre los estadounidenses. En 2019, más de 500 ciudades y condados de los Estados Unidos presentaron una denuncia contra esta familia, acusándolos de sobornar a miles de médicos desde la década de 1990. Para que recetaran su analgésico a pacientes que no lo necesitaban, señalándolos por crear la peor crisis de droga de la historia. Si bien los agentes comerciales de la farmacéutica aseguraron a los doctores que únicamente el 1% de los consumidores de OxyContin desarrollaban una adicción, Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Un estudio de la propia empresa reveló en 1999 que en realidad el índice era del 13%. Tan solo en 2012, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, en el país se prescribieron 259 millones de recetas para analgésicos opiáceos, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada habitante de la nación. Si bien el fentanilo comenzó a aparecer en el mercado negro en la década de los 70, tras su desarrollo en 1960 como un analgésico potente para uso médico, su distribución ilícita se intensificó en el siglo XXI. La evolución de sus componentes la llevó a convertirse en una de las drogas más letales y adictivas del mercado, incrementando su popularidad entre los grupos del crimen organizado. Es impactante saber que en Estados Unidos
¿Tiene dolor de cabeza? Tome medicamento con fentanilo. Torcedura muscular, dolor muscular, medicamento con fentanilo. Se hizo a la gente adicta y eso lo permitió la FDA. En México es otra situación, tenemos valores, pero el fentanilo mata y destruye vidas.